Bueno, bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino, el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos a trabajar por tus sueños, a cumplir tus metas. Hoy vamos a hablar sobre seguridad en Internet y sobre nuestros derechos digitales. Nuestros derechos, qué cosa importante conocerlas y saber, y más que nada ahora con lo digital, ¿verdad? El mundo digital es el mundo donde estamos gran parte del tiempo, yo diría que mayor parte del tiempo quizás, y bueno, y tenemos que saber desenvolvernos ahí como en la vida real. Para eso tengo una invitada de lujo, la verdad es que estoy súper honrada de tenerla. Ella es Mari Carmen Sequera, es paraguaya, originaria de Villarrica, abogada especializada en ciberseguridad y derechos digitales. Es cofundadora y codirectora ejecutiva de TEDIC, la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación. Es investigadora en derechos humanos y tecnología, tiene varias publicaciones sobre ciberseguridad, privacidad, libertad de expresión y género en Internet. Bienvenida, Mari Carmen, a Tu Potencial Femenino. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder participar y estar justamente en la grilla de Tu Potencial. Hace tiempo que les sigo, así que súper contenta de poder compartir, bueno, nuestros aportes desde TEDIC y yo también desde, bueno, mi experiencia en el área tan específica que es la tecnología. Así que gracias. Qué bueno, qué genial. Contanos un poco de tu vida, Mari Carmen. ¿Cómo fue que te decidiste? O sea, sos abogada, pero te fuiste hacia la especialización en ciberseguridad. Y qué buena unión, qué buen nexo el tema de abogacía, de derechos, una carrera tan de tantos años, ¿verdad? Tan antigua y con este nuevo tema de lo que es los derechos digitales y la ciberseguridad. ¿Cómo fue este camino? Bueno, es bastante extraño, me atravesaron un montón de cosas antes de empezar, ¿verdad? Como soy de Villarrica, fui a Asunción a trabajar, ¿verdad? O sea, específicamente a seguir la carrera. Mi familia es de Villarrica, pero después nos mudamos todos a Asunción, entonces eso implicó que yo tenía que elegir una carrera. Y bueno, es también esa generación de padres donde uno dice, bueno, tenés que seguir y decidirte ya, y algo que, bueno, es bastante cliché, ¿no? No sé qué seguir. Obviamente mi familia viene de ciencias de la salud, o sea, mi hermano es una persona referente en temas de salud pública, igual que mis abuelos, mi mamá. Y nada, yo no quería, lo único que sabía era que no iba a seguir nada de salud. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que hay? Y bueno, fue un poco cliché decir, voy a seguir derecho. No, no era algo que me gustaba, bueno, en principio no estaba muy segura. Si bien con el tiempo me empezó a gustar, bueno, vengo de la Universidad Nacional de Asunción, que es bastante compleja en toda lo que es la estructura, tanta malla curricular, la demanda y lo que significa, ¿verdad? Esa universidad, específicamente esa facultad para Paraguay, ¿no? Entonces, Mm. dentro de todas esas contradicciones que uno entra en ese momento, estuve trabajando en el Poder Judicial, algo que me gustó mucho, ¿verdad? Y después en un momento fui a trabajar con mi tío, que es una de las personas que más me influyó y nos influye también a mí, a mis hermanos, que se llama Guillermo Sequera, también, se le conoce más como Mito, y él trabaja en comunidades indígenas. Entonces ahí me volqué, si bien no era salud pública, pero me volqué en temas de trabajo, en este caso era de recolección, de música, de trabajar en lo que es la memoria de comunidades indígenas del Chaco, específicamente los Tomaros de Toso, que son en Alto Paraguay, están en Bahía Negra, más en ese sector Fuerte Olimpo y la zona del Pantanal. Entonces era como mi trabajo era ir hasta allá, trabajar específicamente en eso. Y con ellos, y eso fue muy interesante, si bien para mí fue un aprendizaje, ellos, obviamente nuestras formas de acercarnos con ellos eran con mayor cuidado, lo cual es muy difícil, ¿verdad? Porque suelen haber confusiones de asistencialismo, lo Mm. cual nuestro trabajo era justamente trabajar con ellos en su memoria, que era lo que consideraban. Y en ese interín yo estaba también trabajando o sea, estaba cursando ciertas materias que me interesaban, que era la parte de propiedad intelectual. Y las comunidades indígenas nos decían, y específicamente a mí cuando yo quería trabajar en todo lo que es registro,
más de un perfil de folclore, derecho a autor, ¿no? Y ellos nos decían, no, creo que no estás entendiendo lo que nosotros queremos. Nuestros derechos de propiedad intelectual es de todos, no es de una persona. Entonces, y esos conceptos medio raros, también la construcción, por ejemplo, la empresa, o sea, los espacios físicos, como la vivienda de las comunidades, es muy extraño. Movían su casa a otra esquina, por ejemplo, a diferencia de lo que nosotros los occidentales consideramos como casa. Vendemos este espacio y construimos en otro lugar. O al revés, ¿verdad? Los instrumentos musicales para ellos eran todo lo que estaba dentro de su entorno y ciertos horarios. Por ejemplo, había sonidos de ranas, entonces en ese momento había un ritual específico conectado con la naturaleza, o por ejemplo el agua, el río Paraguay era un instrumento musical, formaban parte de ciertas percusiones dentro de la construcción oral y cultural de estas comunidades. Entonces, claro, a mí me hackeó toda esta experiencia, y también algo que yo me preguntaba, entonces, ¿para qué sirve el derecho con relación a qué le puedo ofrecer a esta comunidad? Porque yo no quería hacer derechos de las comunidades indígenas, pero sí quería conectar algo. Y no quería ser colonialista tampoco. En ese momento estaba en un proceso, tenía 22 años también, ahora estoy cerca de los 40. Entonces, lo que pasaba en ese momento era pensar cómo unir el derecho, y ellos empiezan, como te decía, empiezan a decirme, Mari Carmen, creo que no estás entendiendo, para nosotros los derechos de autor son de todos, ¿no? Y son de nuestros ancestros, y nuestras culturas están construidas en base a un montón de gente que pasó, y no es de una sola persona. Entonces en ese momento tenía tanta claridad esa comunidad, y pienso y digo, no puede ser que entonces hoy la propiedad intelectual como se plantea, no puede ser que esto sea una respuesta, porque no está dando una respuesta a estas comunidades. Y ahí es donde yo conozco la comunidad de Creative Commons, una comunidad de licencias de Internet. En el mundo estaban haciendo esto en los años 2000, 2005 más o menos, y ahí yo me contacto con ellos y dije, me gustaría como formar parte de la comunidad. Ahí conozco también a otros en Asunción, colegas, amigos, y es como pensamos diciendo, che, está bueno pensar una Internet libre, pensar, y ahí digo, bueno, creo que quizás en ese proceso, ya también dejando la comunidad indígena, yo también quería enfocarme más en algo que yo me sienta cómoda sin sentir que estoy tocando, ¿verdad? Eh, no sé, digo, no quería pecar de colonialista, entonces hay que tener demasiado cuidado, y esos miedos que uno tiene con poca información, obviamente lo que hice fue empezar a retirarme y decir, no, yo tengo que saber primero qué es lo que yo quiero y cómo quiero abordar esto. Y al final me encontré con la tecnología, que siempre me gustó. O sea, ya en Villarrica tengo experiencias de trabajar en temas de electricidad, ¿verdad? Hay cosas muy extrañas que en Asunción nunca se hizo, pero hacíamos desde bordado bueno, de Aopoí, que es la cuna, que es Guayá, ¿verdad? Entonces era muy normal entrar a esos bordados, a lo que no sé si tanto me gustó, pero mi experiencia con madera, con electricidad, ¿verdad? Me llevaron también a tener ese tacto que siempre me gustó, ¿verdad? Con el ¿Y dónde hardware, con el hacías eso en el software. colegio? En el Ajá, colegio, qué sí. bueno. Es muy normal en el interior que te incluyan eso, ¿no? Entonces, creo que fui con todo ese proceso lo que me llevó a pensar esto. Obviamente entré en una crisis, ¿verdad? En la facultad diciendo, no sé qué es lo que quiero seguir. Estaba a mitad de la facultad, es el típico año de la mitad de los 6 años que la mayoría deja, ¿verdad? Mm. Entramos casi 2000 personas a los primeros años, y más o menos el promedio o sea, de recibirse es mucho menor. O sea, si bien es mucha cantidad también, ¿verdad? Porque muchísima gente sigue derecho, obviamente hay una etapa de retirada, por obviamente conflictos, inclusive de la facultad, o lo que Mm, representa políticamente. Entonces en mm. ese momento era como, no sé si quiero seguir esto. Fui a vivir a Francia un tiempo porque tengo familias allá, y después a la vuelta, obviamente ahí mi familia dice, bueno, volvés, pero vas a tener que terminar la carrera. O sea, si bien me dieron este privilegio de poder vivir afuera, también era mi rol y responsabilidad de poder terminar la carrera. Y termino en ese sentido, ¿verdad? Con muchísima influencia y mucho background de un montón de gente que pasó
al lado mío y me dio la información que quizás, no sé, estratégicamente, inconscientemente lo tomé Mm. y hoy soy esa persona, ¿no? Creo que soy la construcción de muchísima gente que me influenció, y no solamente gente como Tío Mito o mi familia, ¿verdad? Que es una base importante de lo que yo considero como información, bases, valores, sino un montón de gente, y no solamente esas comunidades indígenas, sino amigos, amigas, gente que estuvo en ese momento. Y desde ahí fue que a mis 27 años construyo con otros colegas TEDx, Ajá. pensando cosas desde la tecnología. Decíamos, bueno, terminamos la facultad, estábamos en un proceso de buscar espacios, si bien teníamos nuestros trabajos a tiempo completo, pensábamos esta asociación, y ahí, bueno, mi lado más abogada, que quizás eso me representa a diferencia de otros espacios, o otros compañeros dentro de lo que es TEDx, fue Mm. que llego con un acta constitutiva y dije, bueno, acá concretamente necesitamos terminar o empezar este proceso, ¿no? De amigos que queríamos pensar en una Internet libre. Y así Wow. fue donde fundamos TEDx, donde también el equipo fue, si bien muchísimos y todavía la mayoría están dentro del board de TEDx, dentro del equipo ejecutivo sí fuimos cambiando, ¿verdad? Tanto Ujú. los fundadores de TEDx, yo soy una de las cofundadores, pero hay muchísima gente también ahí, y otras que también fueron dando demasiada, no sé, lo mejor de uno para construir TEDx, así que también TEDx fue creciendo con muchísima gente que ya no está, pero también nos siguen acompañando. Otra gente que si bien ya no está con TEDx, sabemos que fue su catapulta para ser hoy Ujú. profesionales en estos temas. Y el desafío también de un país como el nuestro, ¿no? El mayor desafío de TEDx no es solamente la sostenibilidad, una asociación que es importante, ¿no? Sino desde un sur global, pensando desde Paraguay, que Mm. tienen muchos desafíos en lo que es conectividad, cómo pensamos nuestra Internet, ocupar, cómo pensamos habitar, cómo queremos que las empresas que generen, ofrezcan, no sé, ofrezcan servicios de tecnología sean espacios seguros y libres. No solamente con perspectiva de género, que es Ujú. algo importante y transversal en nuestros espacios, sino que también tengamos una mirada de inclusión, interseccionalidad y por sobre todo de derechos humanos. Y ahí fue, estamos hoy cumpliendo 2022, ya casi, o sea, cumplimos 10 años. Qué Y bueno. Qué estamos, sí, muy grande. grandes, Sí, estamos muy ¿verdad? Cuando, grandes, cuando uno así. se pone a mirar atrás y ya pasó una década y bueno, y toda esa experiencia y todo lo que uno logra, ¿verdad? A pesar de los altibajos que hay en construir algo así, sobre todo cuando es una organización como te digo, ¿verdad? Ahora, en todo este proceso y todo este empape que tenés con la tecnología, ¿cuál es tu visión hoy de la mujer y del rol que ocupa dentro del mundo de Internet y las tecnologías, ¿verdad? Que todavía hay, bueno, muchísimo camino por recorrer, pero ¿qué es lo más fuerte que hoy estás viendo? Bien, creo que hay que desmitificar un poco la tecnología en sí. La tecnología es como una herramienta no neutral, porque depende mucho de quién la construye y quién la utiliza como para hacer o solucionar una problemática, ¿no? Entonces, generalmente estas tecnologías hay muchas veces no están pensadas, ¿verdad? Por nuestras comunidades, y nuestras comunidades no necesariamente tienen que ver con políticos, sino también una mirada como transversal, no solo de informáticos e informáticas, sino también de otros actores, de las personas que van a recibir esa solución tecnológica. Mm. Entonces, es como no digo que tenemos que tener una mirada ludita, o sea, no creer en la tecnología. Sí, la tecnología creo que no solamente es una innovación, sino es una herramienta que tenemos que utilizar a nuestro favor de manera en el presente, no solamente en el futuro, Mm. y debemos pensar tecnologías que nos incluyan a todas las personas, ¿no? Desde una inteligencia artificial hasta un bot, que es algo mucho más básico en lo que es programación. Y el rol de la mujer es importante
y esa interseccionalidad, ¿verdad? No solamente tenemos que pensar una mujer que llegue a construir una tecnología, sino también tenemos que pensar las mujeres que van a recibir esa tecnología. Pueden ser niñas, pueden ser mujeres campesinas, mujeres indígenas. Y desde esa mirada debemos pensar esas soluciones. Cuando las tecnologías no están pensadas o enfocadas en las personas, sino solamente en la estructura, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, cuando yo digo, vamos a cuidar, ¿qué vamos a cuidar? La infraestructura de las bases de datos de los bancos. O, bueno, me parece sí, es importante, pero si no cuidamos, como por ejemplo poner, digo, en algo como más en paralelo, decir, si yo quiero una calle, quiero que mis peatones crucen bien, yo necesito poner una franja peatonal, necesito poner un semáforo. Entonces sabemos que es una ciudad que está pensada en las personas que van a utilizar esos espacios. Entonces esa misma forma tenemos que pensar cuando trasladamos soluciones a la tecnología, es decir, cómo queremos que las personas estén en estos espacios. O sea, yo no es que solamente quiero ganar dinero, está bien. Me parece súper importante también ser lo más honesto posible, decir, sí, estas soluciones, como por ejemplo transportes privados, quiero ofrecer esto a la ciudadanía, pero siempre y cuando tengamos esa perspectiva humana, ¿no? Y eso generalmente lo dan las mujeres, que siempre faltamos en esa etapa de construcción, tanto de la misión y visión de una tecnología, así como la etapa de programación, que son los códigos, porque lo que suele pasar, uno dice, bueno, voy a dar una solución tecnológica, pero resulta ser que en esos espacios la mitad de mi población mundial está pasando mal, ¿verdad? Y la mitad no sé, son las mujeres y niñas cuando se conectan a una plataforma de videojuegos, por ejemplo, que la mayoría de las veces tenemos que anonimizar nuestros personajes, o sea, nuestros perfiles. La mayoría de las veces tenemos que masculinizarnos para poder tener esos espacios y jugar tranquila y que justamente no nos acosen. Y ese mismo problema lo encontramos en comunidades diversas, ¿no? Como las comunidades LGTB, que también tienen este mismo problema y que a la larga, si pensamos en una mirada más capitalista, te afecta al mercado, porque vos lo que querés es vender un producto y resulta ser que la otra mitad no puede entrar a tu plataforma porque no está segura. Entonces, inclusive desde una mirada bastante lucrativa, también tienen que tener esta mirada de inclusión, justamente pensando dentro de lo que es un producto, ¿no? O una venta de servicio. En todos los Entonces, públicos. entonces hay que ser un poco más prácticos en ese sentido, pero también humanizar esos valores, ¿no? Decir, bueno, yo quiero la otra población, entonces, ¿qué necesito? Necesito un protocolo de, no solamente eso, sino entender, y eso para entender necesitamos más mujeres. Pero es muy importante entender también que esas mujeres también tienen que tener perspectiva de género, porque no sirve de nada que pongamos mujeres que no tengan perspectivas de derechos humanos, porque al final va a reproducir los mismos problemas estructurales que tenemos cuando se le pone a una mujer con muchos privilegios que no necesariamente tenga una mirada de, por ejemplo, de Inclusiva. soluciones. Claro, inclusive es que sean soluciones como, por ejemplo, uno decía, no me di cuenta que mi plataforma hoy es un lugar seguro para mujeres afrodescendientes. ¿Por qué? Porque soy blanca y nunca me imaginé que este tipo de problemas podía generar situaciones inseguras a mis clientes, a mis usuarias, en ese sentido. Entonces sí es clave. Hay otros problemas estructurales ya que nos encontramos en Paraguay, pero eso también es una tendencia en la región, ¿no? Que la mayoría de las veces que nos conectamos, y ahí es donde creo que vuelvo otra vez a mi Villarrica, ¿verdad? Es decir, cómo rompí ese miedo a querer usar la tecnología de, no sé, un taladro y hacer mi primera, no sé, conexión con electricidad. No es muy común que las mujeres hagamos eso, esos trabajos de oficio, y mayoritariamente pensamos que, no sé, algo le pasó a nuestra tele y le llamamos hasta inclusive a nuestro hermano menor para que nos prenda la tele por si acaso haya algo dentro de la tecnología y yo tengo miedo. Entonces, inconscientemente, ya culturalmente, estamos supeditadas a que la tecnología no es muy amiga de las mujeres, ¿no? Y lo que pasa con eso es que no solamente yo tengo miedo a romper ese estereotipo,
porque tampoco no tengo la información, no tengo mujeres que me influencian para poder decir, ah, no, este es un tema de todas las personas, no tengo por qué tener miedo, sino que también eso se da en la etapa previa, muy pequeña, en la etapa de crecimiento de las niñas y niños. Entonces, por ejemplo, lo que suele pasar en las muestras representativas en América Latina es que el primer celular que se le da a las mujeres generalmente es a los 12 años, mientras a los chicos varones se le da a los 8. Entonces hay una brecha ya de tiempo Gigante, donde sí. gigante, donde los chicos ya están rompiendo no solamente el miedo, sino están experimentando cosas y que tienen mucha más información, ¿verdad? Quizás acá hay otro problema, quizás el rol de los padres que tienen mucho miedo, los chicos bajan cualquier cosa, bueno, ese es otro problema, pero en principio cuando los chicos o niños se conectan a la tecnología lo hacen mucho más temprana que las mujeres. Entonces las niñas cuando se conectan, en una etapa preadolescente que son 12 años, recién tienen su primer dispositivo. Antes no significa que no se conecten, pero usan el celular de su papá, de su mamá, usan las cuentas de TikTok quizás de su hermana mayor o de su vecina o su compañera, algunas capaz que ya tengan un poco antes los celulares. Entonces, desde ahí tenemos ese problema de que ya es una brecha de aprendizaje. Y por otro lado, viendo ese problema de acceso a ese tipo de información, vamos a tener otros problemas de acceso a la información, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a entender y filtrar información que es cierta, que no es cierta, ¿verdad? Que tiene que ver ya con los aprendizajes cognitivos. Que eso lo tienen, que obviamente en las escuelas primarias se debe implementar y es el rol del maestro o de la maestra de poder dar esa información. Y ahí nos encontramos con que los niños tienen más información fuera de estas aulas, por lo tanto creen todo lo que hay en Internet y ahí nos encontramos con, bueno, problemas de acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, que es una de las cosas más importantes en esa etapa de crecimiento. Y como no tenemos planes en Paraguay, eso también hace que las personas que acceden a una información no sepamos qué información es real, ¿no? Y ese momento ya nos encontramos con otra brecha. Las mujeres que acceden a Internet y otra vez esa edad donde no hay una conversación real entre tu entorno, tanto de colegios como en las aulas como en las casas, nos encontramos con, uy, nos estamos conectando con una información y no sabemos quién escribió, cómo, y no sé si filtrar si es cierto o no. Y ahí entramos otra vez con todo lo que es el estereotipo, ¿verdad? El estereotipo de mujeres que entran, se conectan a Internet con una información que no puedo filtrar, pero a su vez también no sé cómo lidiar con esa información. Cuando, por ejemplo, empiezo a levantar información o contenidos propios como selfies, ¿verdad? A ciertas edades, y ahí empieza lo que sabemos que es el bullying a esa edad, lo que es los cuerpos deseados, ¿verdad? Y la presión social que generan, ¿verdad? Estos estereotipos de cómo ocupar Internet y habitar. Claro. Y bueno, y ahí se vuelve mucho más amplio. Entonces, hay veces que desde TEDIC siempre somos muy enfáticas de que todo el tiempo trabajamos en temas de derechos digitales. Los derechos digitales en realidad no son derechos nuevos, son derechos humanos en Internet, que no significa que necesitamos leyes nuevas, sino lo que necesitamos es que nuestro poder judicial, las interpretaciones que hacemos, ¿verdad?, se puedan reestructurar a esta nueva forma de vivir que es real, ¿no? Claro, Que lo vivimos. trasladar esas mismas leyes dentro de este mundo digital que es el cual habitamos todos. Porque ¿cuáles son los problemas quizás más comunes que ustedes ven en tema de derechos digitales? Por ahí una denuncia no puede ser tomada como acoso porque es a través de un chat y no es cara a cara. O ¿qué otro tipo de ejemplos podrías darnos de acoso, por ejemplo, o violencia digital? Bueno, hay muchísimas formas, bueno, de violaciones de derechos humanos, ¿no? Y hay diferentes formas y diferentes actores. Eso es muy importante entender cuál es el rol tanto de un sector privado cuando te ofrece herramientas. Esa es una responsabilidad muy importante que estas empresas, una vez que ofrecen un servicio, deben garantizarse que ese espacio es libre y seguro, ¿no? Y garantizar no significa que no haya, porque obviamente no vamos a echar la culpa a plataformas donde se ocurren estos tipos de acoso, por ejemplo,
ejemplo, o tipos de estafa o ataques cibernéticos, sino o sea, lo que sí es importante es que estos espacios demuestran cómo la violencia estructural se traslada a otros espacios. Cuando mayoritariamente la gente se conecta a Internet va a haber más acoso porque obviamente está la mayor cantidad de población y esa población también es bastante, bueno, tiene una construcción patriarcal estructural de la violencia, ¿no? Y digo estructural porque eso no quita que los hombres no reciban acoso. Lo que pasa y la diferencia entre las mujeres y los hombres o las comunidades diversas es de que sí va a recibir, pero no va a ser nunca sistemática, como lo hacemos en el rol de mujeres o en el rol de género que estamos bueno, proyectando en estos espacios. Entonces, por ejemplo, y otra cosa, el acoso no es que en otros países no existe el acoso virtual o digital y de género existe a nivel mundial. La única diferencia que encontramos es que el grado de impunidad que existe. ¿Qué significa eso? Es que nuestros poderes judiciales o nuestras etapas administrativas de prevención, ¿verdad? De poder mitigar antes de llegar a un sistema judicial y que la persona se sienta en esa situación y otra vez tengamos que buscar modelos o medidas de reparación, la diferencia es justamente es que existe ese sistema que funciona, ¿verdad? Y que acompaña tanto a la víctima o justamente lo que hace es prevenir que este tipo de situaciones se empiecen a ampliar. Y esto en países como el nuestro ha demostrado que nuestros sistemas no funcionan lo suficiente, hay una importante falencia ya desde el espacio más físico, que es feminicidio, ¿verdad? O que ya es maltrato o, bueno, violencia doméstica. En lo que es acoso, ¿verdad? En lo que es violencia digital, uno de los elementos de la violencia digital puede ser acoso, pero hay muchísimas clasificaciones o situaciones que pueden clasificarse como violencia, ¿no? Y lo que es acoso, que es como una forma sistemática de insistir de manera violenta a una persona que no quiere o no da su consentimiento, generalmente en nuestras culturas, y eso no es solamente Paraguay, sino en la mayoría de los países de América Latina, que tienen un perfil más conservador, es que no queremos, minimizamos ese tipo de situación. Primero porque no queremos estar en una situación de víctima. O sea, yo cuando recibo esos mensajes, yo digo, yo no quiero reconocerme que soy una persona, o sea, dentro de la clasificación de violencia. No, uno no quiere tampoco la mayoría de las veces tipos de acoso o de violencias digitales son de personas conocidas, la mayoría. Muy extraño que sean de personas desconocidas o terceros o un ataque desde Rusia, ¿no? Es más normal que sea un entorno de conocidos, la mayoría de las veces es una expareja, ¿verdad? Que a veces puede generar perfiles falsos para poder de manera hostigarte, ¿verdad? De manera anónima. Y lo que está pasando con eso es que uno no quiere reconocer diciendo, esta es una persona agresora porque yo le quiero un montón, tampoco yo quiero reconocerme, entonces lo que hago es minimizar. Y cuando ya en el momento de minimizar, ¿verdad? Empieza a agrandarse ese tipo de violencia, cuando yo llego a la justicia lo reconoce igual que yo en mi primera etapa, ¿no? De no reconocer. Entonces, estamos en Paraguay en un proceso de nombrar la violencia, estamos recién en esa primera instancia, de poder decir, esto que está pasando tiene un nombre y se llama violencia de género, ¿no? Y desde ahí hay que construir las políticas públicas, tanto hacia atrás de lo que es prevención, como hacia adelante, es decir, cómo la justicia, cuando las mujeres acceden a la justicia, cómo las mujeres deben acceder, y en una última etapa es la reparación, porque lo que está pasando es que que hemos seguido algunos casos de ciudad mujer o otras que se incluyen, muchas de las violencias son físicas, pero después se vuelven virtual o al revés, empiezan lo virtual y después va a lo físico, están muy interrelacionadas. Lo que vimos es que la mayoría de las veces que la mujer dice, bueno, se separa de su pareja, ¿verdad? Que le violentó, eh, pero tiene que mudarse de casa, o sea, es ella otra vez la que tiene que incurrir en gastos superiores y eso significa, por ejemplo, mudarse a otra casa más lejos de su trabajo, tiene que hacer un traslado de 2 horas más o menos en bus para poder llegar a su espacio de trabajo y la persona al final recibe otro tipo de violencia que es violencia económica, ¿no? Entonces, el Estado actualmente no está dando soluciones reales e integrales a las personas que no solamente acceden a la justicia y piden justicia o sanciones,
Y eso es muy importante entender en nuestra muestra de investigación de difusión de imagen no consentida, que es otro tipo de violencia digital que muchas veces se lo llama porno venganza, que obviamente nosotras no lo queremos llamar porque no es pornografía tampoco convencional, Mm. tampoco es mayoritariamente una venganza. Y lo que suele pasar con este tipo de situaciones, las mujeres lo que queremos es que pare la agresión, queremos que Mm. baje esa fotografía. Nosotros no queremos que se vaya 7 años a la cárcel, tampoco queremos que se le maltrate en la comisaría. Lo único que queremos es que pare la agresión. Entonces, es muy importante pensar desde una mirada feminista cómo queremos acompañar a las víctimas que se encuentran en una situación. Y hoy la justicia en Paraguay lo único que hace es decir, ok, vos querés la denuncia. Y si retiraste la denuncia, es como me hiciste una recarga dentro de la justicia, entonces las mujeres tampoco nos quieren denunciar no entienden realmente qué es lo que nosotras queremos cuando pasan esas cosas, incluyendo retirar la denuncia, ¿no? Y Sí. ahí nos encontramos que este tipo de problemas que te estoy diciendo que es muy normal y muy normalizado en situaciones de violencia doméstica, los vemos en Internet. Entonces vemos que las prácticas y las soluciones también de un sistema en Paraguay, un sistema de justicia, no está pudiendo acompañar a todas las mujeres y a las comunidades diversas sobre este tipo de violencia. Entonces nos encontramos con un gran desafío, ¿verdad? De por un lado es trabajar en clínicas jurídicas, en los espacios de educación terciaria, o Ahora, sea, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones ustedes desde su expertise en estos temas que podrían dar a las mujeres, a todas las personas, pero en especial a las mujeres, para evitar o cómo actuar en casos, o sea, por un lado, para identificar la violencia en ambientes digitales y por otro lado, cómo actuar? bueno, estamos ya en situaciones de hechos consumados, por ejemplo, entonces es muy importante, por un lado, informarse, ¿verdad? De conocer y reconocer qué es violencia, en este caso violencia digital de género. Hay muchas clasificaciones que en América Latina lo estamos construyendo de manera colectiva, eso significa de que no todas las violencias son iguales en todos los continentes y también de forma cultural quizás en Europa puede ser muy distinto, por lo tanto es muy importante desde América Latina, grupos feministas digitales, pensemos de cómo construir y reconocer qué es violencia para nosotras de manera colectiva, ¿no? Mm. Y por otro lado, una vez que reconozcamos, nombremos, una siguiente etapa es por sobre todo la contención. La forma de nombrar la violencia nunca es individual, no es que yo digo, leo un paper y digo, esto es violencia, sino en realidad es una construcción cultural y colectiva. Y eso se ve en todas las transformaciones, en el sentido de que yo cuando doy un paso también de resistencia, también nunca lo voy a hacer sola, no, no soy una pared solitaria, sino lo que hacemos siempre en colectivo. Entonces es muy importante los espacios de contención, grupos de amigas, grupos de amigues, grupos de amigos también, porque no incluir a todas las personas que pueden ser muy sensibles en acompañar este tipo de situaciones, de escucha por sobre todo, y digo de escucha porque muchas veces, a veces pensamos como mujeres, decir, che, yo sé que tenés que hacer, tenés que ir a hacer la denuncia ante el Poder Judicial, pero muchas veces las mujeres no quieren hacer, y es muy importante acompañar esa decisión como un derecho a la autonomía, ¿no? De la autonomía de las mujeres y colectivos que quieren decidir y toman ciertas decisiones de asumir esa responsabilidad ante la justicia, y vimos muchos casos que sí hubo, y eso también es muy importante, ¿no? No es que queremos mártires ante el Poder Judicial, pero sí necesitamos que un Poder Judicial reciba mayor cantidad de denuncias para poder tener dentro de sus bases estadísticas, de poder reconocer que eso es una violencia y por sobre todo pensar qué soluciones se pueden dar. Pero eso también es muy importante respetar, ¿verdad? Es decir, qué grupos de mujeres y colectivos diversos quieren hacer esa denuncia. Ahí tenemos una situación muy importante de tener, de reconocer los privilegios, la capacidad de pago de tener la defensa, ¿verdad? De elegir abogadas y abogados de confianza. Esos son ya peajes que son reconocidos en lo que es acceso a la justicia y que dificultan a que la mayoría pueda acceder.
pero también cuando accede lo que suele pasar es mucha injusticia, ¿no? De decir, yo quería que pare la agresión, pero resulta ser que una jueza me obliga a que nunca más tuitee en redes sociales, como fue hace poco, ¿verdad? O al revés, no reconoce que es violencia, como el caso de Belén Wisting-Low, ¿verdad? Que es un caso que desde TEDIC junto a CEGIL llevamos ante la Corte Interamericana por ser un proceso de más de 6 años, donde la justicia no reconoció que obviamente el acoso que recibía de su ex profesor y bueno, de una persona que tiene mucho poder en Paraguay, no reconocieron y se estimaron diciendo que ese tipo de acoso no era acoso más que galanteo. Entonces es la responsabilidad del Estado, ¿verdad? En este caso ni siquiera ya de esta persona que hizo un tráfico de influencia importante, sino la responsabilidad del Estado de generar lugares inseguros dentro de lo que es la búsqueda de la justicia. Entonces sí es importante por sobre todo es tener estos 3 espacios, ¿verdad? El espacio por un lado de informarse, de reconocer, de nombrar. El segundo espacio es de contención, esa es la más importante porque desde ahí uno busca la fuerza de decir voy a ir a la justicia y no es que va a estar todo cocinado, ¿no? Y por otro lado es las personas que ingresan a la justicia no estén solos tampoco. Es muy importante que estén acompañadas de sus comunidades para poder de alguna manera resistir, que es un poco difícil, ¿verdad? Pero también resignificativa, ¿no? De resistir es de reexistir, de existir más, ¿verdad? De demostrar el derecho a aparición y de ocupar esos espacios también dentro del Poder Judicial para visibilizar este tipo de situaciones y una reparación, ¿no? Justicia, reparación y por sobre todo ya una política pública de prevención. Las mayores violencias se dan cuando no hay información y obviamente lo que se hace, se ejercen estructuras patriarcales que ya muy conservadoras, que se transmiten de generación en generación sin tener en cuenta, ¿verdad?, todo el daño que puede hacer justamente este tipo de prácticas. Entonces, sí es importante una educación previa, una conversación, las familias deben tener este tipo de conversación sobre este tipo de desigualdades, sobre estas formas de que las mujeres que acceden a estos espacios nos encontramos en esta situación. Los programas de ciberseguridad del Estado no deben solamente enfocarse en infraestructura, sino también inclusión de una población que cuando se conecta debe estar conectado de una manera libre y segura, así como salimos a la calle, ¿no? Idealmente esos espacios deben ser seguros. Y para garantizar esos espacios, como te contaba, son muchos actores responsables de esos espacios. Por un lado, el Estado es el que tiene que garantizar tus derechos, no un sector privado, pero el sector privado es responsable de que esos espacios sean seguros. O sea, por lo tanto, el Estado debe regular estos espacios. Regular no significa prohibir, sino en todo caso obligar a que el sector privado sea más responsable con los usuarios y usuarias que están dentro de sus plataformas. Claro, claro, sí, totalmente. Bueno, esto es todo lo que ustedes trabajan también desde TEDIC. Ahora, ¿cuál es como Mari Carmen Sequera, cuál es tu sueño o tu propósito personal que engloba todo lo vivido ahora, hasta ahora en tu carrera y la visión que tenés para un mundo mejor? Ay, qué pregunta más difícil, ¿verdad? Más otra vez cuando atravesamos una pandemia y una ¿Verdad? pandemia que nos aceleró, que nos hizo repensar. Estoy en un momento de pocas decisiones, ¿verdad? Quizás le sigo a esa Mari Carmen de hace unos años y le sigo nada más, ¿verdad? Ahora mismo no estoy pensando mucho. Ujú. Eh, entonces en ese momento me encuentro justamente como te contaba en off, ¿verdad? De que estoy entre Asunción, estoy en Montevideo, estoy mirando desde otra forma cómo quiero vivir, ¿verdad? De una manera digna. Sí, ciertos valores que tengo obviamente están muy basados en estándares, ¿verdad? De hace bastante tiempo que los estados llevaron a concluir, que son los derechos humanos. Mm. Eso es una manera como más estructural. ¿Qué es lo que me gustaría tener? Me gustaría aportar un espacio donde haya mayor información para poder tomar decisiones. Mm. Creo que si seguimos bloqueando, ¿verdad?, el acceso a Internet, menos personas van a tener acceso a conocimiento, y no solamente de informaciones estatales, sino a música, a un montón de contenidos que hoy la tecnología nos ofrece, mucho más que riesgos. El riesgo ha de ser menos a lo que es el impacto de las tecnologías y el contenido que generamos como humanos en esos espacios.
y que se sigan, bueno, cobrando peajes, ¿verdad? Con una internet carísima como es en Paraguay en términos de lo que es el salario mínimo en nuestros países, Mm, hace que obviamente yo me pueda conectar solamente por WhatsApp y no a una internet que es la que yo quiero, ¿verdad? ujú, Y eso hace muchas limitaciones en cuanto a contenido y otra vez eso afecta a más grupos vulnerables, ¿verdad? mm. Entonces, para mí tiene que ver con disminuir la desigualdad, la brecha digital en el espacio donde yo me siento cómoda, que es Internet. Eh, y nada, me encantaría que haya muchísimas más mujeres en Paraguay que trabajemos en temas de derechos digitales. Sé que un montón de personas ya están cubriendo temas de tecnología, pero más desde un derecho corporativo. El desafío es que más personas podamos, bueno, pensar, ¿verdad? Una Internet y esa forma de pensar no solamente tiene que estar, ¿verdad? En bueno, sesgado en este tipo de disciplina de derecho, sino también otras disciplinas, que haya muchas más personas que estén cubriendo estos temas, que estén defendiendo estos derechos. Así va a ser más fácil, no es necesario ni siquiera que TEDx ya exista, ¿verdad? Que tengamos, esa sería mi visión de ojalá que haya mayor distribución de información, de conocimiento, ¿verdad? Y el mayor intercambio. Para mí eso hace que como comunidad, como sociedad crezcamos. Así que eso para mí, no sé, no, sería como mi base, no sé, que creo que es reconocer que somos construcciones de todo lo que nos pasó antes y desde nuestros antepasados. Y creo que lamentablemente en nuestro país estamos en una situación muy complicada Mm. donde ese grupo de personas que tiene ese conocimiento sigue siendo muy, muy pequeño y eso hace que sea más difícil, ¿verdad? La resistencia y bueno, y hay que resistir en todo, no solamente hoy en este espacio de tecnología sobre acoso, sino hay que resistir a la calle, hay que resistir al humo, a las talas, deforestaciones, a las desigualdades sociales, y no sabemos por dónde empezar. Así que yo creo que está bueno que tengamos la mayor cantidad de información como para poder acompañarnos en todas las luchas y resistencias que estamos haciendo en el país. Qué lindo, qué lindo. O sea, comparto muchísimo tu visión y sobre todo con el tema de que la tecnología, que muchas veces suelen culparle de muchos males, comparto contigo en el hecho de que es muchísimo mayor el beneficio que trae para el desarrollo de la humanidad, para la unión, para los cambios, y bueno, y darle acceso, democratizar la tecnología y el acceso a todas las mujeres, a los sectores vulnerables. Eso va a hacer que nos desarrollemos más como, bueno, como sociedad, como la raza humana. Así que me encanta tu visión, me encanta que estés también en un momento quizás de repensar tu propósito, pero siento que por más de que los objetivos vayan cambiando quizás en el transcurso de la vida, los propósitos y los valores, bueno, quedan marcados en el fondo y nos van guiando, ¿verdad? Eso es lo que yo veo en vos y en todo tu trabajo, toda la trayectoria que hiciste. Así que te agradezco muchísimo por haber estado acá, te deseo muchísimos éxitos en todo lo que sigas emprendiendo. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá y mucho éxito y suerte. Ay, gracias ahora, mil gracias por la invitación. Gracias, Mari Carmen, lo logramos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.